Bienvenidos a KJB Bible Stories, Isaías 17b. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo que bendigas tu palabra y bendigas este tiempo donde estamos estudiando, investigando tu palabra y estudiando para saber el significado de sus versículos. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados, que nos des victoria. Y que estés con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Y, Señor, si llegáramos a tener algo error, pedimos, Señor, que nos des más luz. Gracias por tu misericordia. Te damos nuestra alma en nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 6 dice, sobrarán recogiendo al sacudir el olivo 2 o 3 olivos. La palabra olivos es suplida. En la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice el Señor Dios de Israel. Oh, no. Sí dice olivas, perdón. La palabra... ok, olvídalo, no, sí está bien. Ok, aquí se tuvo que investigar el lenguaje original de este versículo. La palabra Sa'ar, que en inglés KJV Bible dice, yet shall be left in it, que significa quedarán o sobrarán sin S mayúscula, exacto. Así pasa. Ok, ándale, aquí tengo una coma. Perfecto. Ok. Entonces en inglés diría así, miren, para que vean cómo se escucha, para los que saben inglés. Yet gleaning grapes shall be left in it. Aún quedarán uvas ahí. Al sacudir el árbol de olivo, 2 o 3, ni sé cómo se dice berries en español. A ver, espérate. Berries, ¿cómo se dice berries? Bayas? What in the world? Ok, interesting. 2 o 3 bayas, que significa un fruto, ok. Arriba de las, más arriba de las ramas. 4 o 5 en las ramas más frutales o fructíferas. Dice el Señor Dios de Israel. Pero si tú ya vas a agarrar la palabra original, vas a ver que dice, yet shall be in it, que significa quedarán o sobrarán. Y la palabra gleaning grapes significa olelot. Y si quieren escuchar cómo se pronuncia esa palabra, no voy a hacer cada una, ¿verdad? Pero esa palabra está muy única, está muy bonita. Eso significa, en inglés, la Biblia en inglés la traducieron como gleaning grapes, recogiendo o cosechando uvas, pero la palabra original solamente significa recogiendo. ¿Ok? Que es gleaning. Strong's H 5955. Oleloth. 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 ¿Ok? Oleloth. Ok, y la palabra arriba, que es la palabra top, que es la palabra rosa en el hebreo, significa arriba. En la punta, ahí es la palabra amir, uppermost, la cumbre, la punta. Y esta palabra soip, esa estaría bueno escucharla porque no la sé pronunciar. Soip, seip, no sé. Ojalá que puedan escucharla. ¿Dónde está el soip? Soip, ¿dónde estás? Hello. Ahí se me pasó. A ver dónde está. Ok.
Esta palabra significa ramas expandidas. Y esto significa estas son las ramas pequeñas, ¿ok? Las rose son las ramas de arriba, que son más grandes, básicamente, ¿ok? Strong's H 5585. Seif. Seif. Entonces la P se pronuncia como una F, por eso tiene un acento. Seif. ¿Ok? Ok. Sobrarán recogiendo al sacudir el olivo 2 o 3 olivos en la punta de la rama de los árboles, ¿ok? De olivo. 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, que son las ramas más grandes. Perdón, más chicas, dice el Señor de Israel. Ahora nota que este lenguaje viene del versículo 5. Me hubiera gustado hacer el versículo 6, del 1 al 6, pero luego después, ¿sí entiendes? Porque el lenguaje está junto. Voy a leerlo en español. Para que entiendas de qué está hablando esto. Que en el versículo 5, lo cual ya está en el canal. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. El que recoge las espigas está recogiendo al pueblo de Israel, el rey de Asiria, ¿ok? Entonces ahora este lenguaje está hablando, mira qué raro lo cambiaron aquí. Y quedarán en él rebuscos cuando sacuden el olivo. Yo en el lenguaje que tengo en español no sé qué son rebuscos. Entonces ya entendemos que Dios está usando un lenguaje figurativo. En el versículo 6 como un segador. En el versículo 7 están segando los frutos, pero es muy poco. Eso está hablando de la comida del pueblo de Israel. Vamos a ver este párrafo de Barnes, nota sobre la Biblia. Más quedarán recogiendo. ¿Y ahora por qué le moví este para acá? No lo sé. No serán todos eliminados ni destruidos. Entonces en el versículo 5 está hablando cómo los hijos de Israel del norte fueron recogidos como espigas por el rey de Asiria. El versículo 5 ahora quedan muy poquitos israelitas, ¿ok? Porque se fueron, mira lo que dice. No serán todos eliminados ni destruidos, quedarán unos pocos, tal como quien recoge uvas o aceitunas. El lenguaje no dice uvas, pero yo sé que la KJV sí le puso uvas. Como quien recoge aceitunas, voy a editar porque la palabra uva me molesta, porque no está ahí. Recoge aceitunas, deja algunas inaccesibles en las ramas más altas o en los extremos. Por lo general, estos serían los frutos más pobres. De ahí que queda inferirse que los que permanecían en Israel serían de entre los habitantes más humildes de la tierra. 2 o 3, muy pocos como los que quedarían tras la vendimia o al intentar sacudir las aceitunas de un árbol. 4 o 5, muy pocos que permanecerán en las ramas más alejadas y que no podrían ser sacudidos ni alcanzados. Este es un comentario también de Matthew Paul. Recuerda que le dije que Matthew Paul era un... Ay, ya se me olvidó. Vivía en los 1600, ¿ok? Se me olvidó la palabra. Un Quaker, ¿ok? Tras su cautiverio quedaron unos pocos israelitas que se unieron al reino de Judá y fueron llevados cautivos a Babilonia. Junto a ellos, y allí también regresaron con ellos, tal como se relata en la historia de su retorno en los libros de Esdras y Nehemías. Entonces eso te está explicando más bien la historia de que se está tratando este versículo.
Y el Señor los dispersará entre las naciones, y seréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor los lleve. Cuando azotes tu olivo, este lo puso un comentador, lo agarré de ahí, de la website, de la página. No volverás a pasar por encima de tus ramas para el extranjero, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Ese era un principio que tenían, que no agarraban toda la cosecha, siempre dejaban para los pobres. Y ahora ellos eran los pobres, ¿verdad? Pobres en cantidad de personas, porque esos olivos representan los israelitas. ¿Ok? Y el siguiente versículo, el 10, va a hablar más de esto. El versículo 4, el versículo 6 y el 10 tienen casi mismo relacionado. En la ciudad queda desolada y la puerta destruida. Cuando así suceda en medio de la tierra, entre los pueblos será como el sacudimiento de un olivo. ¿Ves cómo Dios lo usó en figura? Se sacude el olivo y caen los olivos, los recogen y ya hacen su aceitito o sus cositas, pues sus comidas con los olivos, los que quedan. O se los dan a los animales, ¿verdad? Y como las uvas que esparcen después de la vendimia. Asimismo, este árbol también se usó en el libro de Romanos en figura representando toda la nación de Israel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y la puso en Jalá, en Harbor, Harbor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ahí estamos viendo la historia, exactamente el cumplimiento de esta profecía. Ahora te preguntas qué fue primero, Isaías o Segunda de Reyes. Tiene que ser Isaías, ¿verdad? Aunque nuestra Biblia no lo tiene en orden, los libros no están en orden. Aunque también hay muchas profecías que Dios ya les había dicho antes de que naciera Isaías. ¿Ok? Bueno, hay mucho que decir. Vamos a continuar. La sitió, ¿verdad?, Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, o sea, el rey de Israel. El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Jalad, Harbor. Oye, leí eso. Disculpen, el río Gozán y las ciudades de los medos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos. Todo tiene una razón, ¿verdad? Porque Dios les da esos castigos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas, no justas, no buenas, contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera, y quemaron allí incenso a todos los lugares altos. Ustedes saben, a mí me gusta esto. Very organized, muy organizado. Ok. Y quemaron allí incenso, miren nomás. Ahí está hablando de las... Levantaron las estatuas, imágenes de acera y todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron incenso en todos los lugares altos, a la manera que las naciones que el Señor había traspuesto delante de ellos se hicieron cosas muy malas para provocar a ir al Señor, y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Dios ya les había dicho, pero ¿qué pasa?
Testarudos, exacto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros caminos y guardad mis mandamientos. Este versículo 13 no debería estar negro. Ok. Vamos a ponerlo. Ay, no sé de qué color. Ok. Ok, el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos. Y ya les he explicado que videntes no son los seculares que existen hoy, pero los hijos de Dios. Vidente simplemente significa alguien que ve, como visiones, ¿ok? Diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, que es el cuello, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen en la manera de ellas. Ay, no, qué testarudos, ¿verdad? Ay, no. Esta sí la voy a... Bueno, así la voy a dejar. A ver, deja ver. ¿Por dónde me quedé? Acá abajo. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. ¿Quién es ese? Jeroboam, correcto. Y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos. ¿Qué es el ejército de los cielos? El sol, las estrellas. Eso es básicamente a lo que se refiere, ¿ok? Esas 2 cosas. Ahora pudieron adorar una estrella por ahí. O un... Bueno, nomás esos 2. Iba a decir más, pero vamos a poner prudencia en la boca. Y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Eso se llama la adoración de Moloch. Y se dieron a adivinaciones. Esas adivinaciones es como el horóscopo, ¿ok? Que les digan qué va a pasar mañana, etcétera, ¿ok? Y agüeros son como personas que también dicen el futuro. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole ira. En la Biblia dice provocándole a ira, pero luego Google me pone una marca que está mal. Provocándole ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Israel significando, escuche claramente, a los del norte, ¿ok? A Efraín, a Jacob, comienza la Biblia. Y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos. Oye, no, pues están mal. No guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ellos hicieron sus propias reglitas, miren nada más, para que veas. Wow. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió
y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Wow. Pues recuerda que la tribu del norte, que son muchas tribus, ¿ok? Se fueron para Siria y después hay otra sección que habla que se fueron para Egipto y Judá se fue para Babilonia. Dios los mandó sus castigos muy merecidos, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que hizo, sin apartarse de ellos. Ese es el corazón rebelde, ¿verdad? Hasta que el Señor quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y sucederá que, así como el Señor lo recogió en haceros bien y multiplicarlos, ¿verdad? Así también el Señor se regocijará en destruirlos y produciros a la nada. Y seréis arrancados de la tierra a donde vais a poseerla, y el Señor te esparcirá. ¿Qué significa esparcirá? Como un polvito que derramas así, para todos lados. Cuando esparces la sal por todo la olla o el sartén, así, ¿ok? Entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta otro, y allí servirás a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de madera y de piedra. ¿Qué pasó aquí? Versículo 7. En aquel día el hombre mirará a su creador y los ojos del Santo de Israel los observará. Paremos aquí. ¿Eso dice la Biblia en español? No. ¿Eso dice la Biblia en inglés? Neither. Tampoco. Escuche cómo dice la Biblia en español. ¿Qué versículo es 7? En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Pero si usted ve este lenguaje en el original, usted se va a dar cuenta que... ¿Dónde está? Que la palabra to, se puede también... ¿Dónde está? Espérate. Hacia. ¿Ok? Básicamente, no sé cómo explicártelo, pero estaba mirando el lenguaje original y básicamente eso es como yo lo entendí que estaba. En aquel día el hombre mirará a su creador y los ojos del Santo de Israel los observarán. ¿Sí me entiendes? O sea, ver doble no concuerda. Los ojos del hombre mirarán a su creador y los ojos mirarán al Santo de Israel, no concuerda, ¿verdad? Entonces yo lo que le entendí el versículo es que los ojos del Santo de Israel los va a observar. Es que los que están sufriendo están mirando a su creador like, la regamos, mira qué hicimos. Y Dios los tiene que observar. No los puede ayudar aún. Tienen que experimentar su castigo. ¿Ok? Tú puedes estar en desacuerdo conmigo, tienes esa libertad. Todos tenemos la libertad para escudriñar las escrituras, ¿ok? Ok, ya sé por qué lo hice. Porque dice, mira lo que dice, ¿ok? En aquel día mirará el hombre a su creador, dice. Así es como están en el orden. Y los ojos del Santo de Israel,
tendrán respeto. Así dice el orden en el hebreo. Pero la Biblia en español le cambió ese orden y le ponen que son los están viendo los ojos de los hombres a Dios, pero eso no dice en el hebreo. Si tú te das cuenta, baja esa aplicación de Blue Letter Bible y vas a ver el orden como te lo está diciendo. En cuanto dice maker, creador, dice los ojos del Santo de Israel tendrán respeto o los observará, como dice aquí la palabra Ra. La palabra asa significa hacedor o creador. Look o sa, mirar, pensar, contemplar. ¿Ok? Strong's H 7200. Ra'a. Ándale. Ra'a. Le puse sin querer queriendo. Ok, vamos a ver el comentario de John Calvin. En aquel día el hombre mirará a su creador. Ahora él muestra el fruto de este castigo y ese es el segundo consuelo con el que los piadosos deben fortalecerse en medio de sus aflicciones. Aunque no perciban nada más que la ira de Dios, deben de reflexionar que el Señor, que nunca se olvida en el Señor. Que el Señor nunca se olvida de sí mismo. Ok, ese párrafo está medio raro, déjame verlo. Ok, aquí dice el Señor, el cual nunca se olvida de sí mismo. Espérate. Ok, el que nunca se olvida de sí mismo preservará continuamente a su iglesia. Y no solo eso, sino que los castigos les serán provechosos. No le quites la vara a tu hijo, ¿verdad? Pero también la vara es con amor. Dios permite esos castigos. Tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que experimenten el arrepentimiento. Porque Israel se ha olvidado de su hacedor y edificó templos y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego sobre sus ciudades y consumirá sus palacios. Entonces podemos usar creador o hacedor. No sé qué queramos, ¿verdad? Vamos a ponerle hacedor, que significa maker. ¿Ok? Y sucederá que cuando digáis, ¿por qué nos hace el Señor nuestro Dios todo esto? Vamos a escuchar los complaints. Entonces le responderéis, así como me habéis abandonado y servido a dioses extraños en vuestra tierra, así servirás a extranjeros en una tierra que no es vuestra. ¿Preguntaste? Ahí está la respuesta. Los insensatos son afligidos por su transgresión y por sus iniquidades. Entonces claman al Señor en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahí está hablando del Creador, ¿verdad? Porque eso es lo que significa. La ayuda está en el Señor, pero si tú te pasas de su misericordia, su gracia, ¿de qué te sirve la ayuda? ¿De qué te sirve? Ay, yo lo puse. Bueno, así déjalo. Por tanto, yo miraré al Señor, esperaré al Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. No te alegres de mi desgracia, enemigo mío. Aunque caiga, me levantaré. Aunque esté sentado en tinieblas, el Señor será mi luz. Soportaré la indignación del Señor porque he pecado contra Él.
hasta que Él defienda mi causa y haga justicia a mi favor. Me sacará a la luz y veré su justicia. Qué hermosísimo. Esta es una canción también. Porque el Señor vio la aflicción de Israel, que era muy amarga, porque no había nadie encerrado, ni nadie que quedara, ni nadie que ayudara a Israel. Dios ve todo lo que pasa. Entonces aquí con este versículo estamos entendiendo que los ojos del Santo de Israel ve. ¿Ok? Y ahí disculpen que tengo que editar. No se me ofendan. Ofenderse es de las obras de la carne, ¿verdad? Perfecto. Porque Jehová es nuestra defensa. El versículo dice claramente, la roca. ¿Quién es la roca? Señor. Es Dios, perdón, me estoy equivocando el versículo, disculpen. Jehová nuestra defensa, el Santo de Israel nuestro rey, porque así dice Jehová Dios, el Santo de Israel. Estamos enseñando quién es el Santo de Israel, es Dios Padre, Jehová, ¿ok? Dice, en el arrepentimiento, el reposo seréis salvo y en la quietud, en la confianza estará vuestra fuerza. Y no quisisteis. Si tú confías en Dios, Dios te va a ayudar. Pero si lo rechazas, ¿qué pasa? No hay ayuda. Okay. A mí me gusta hacer el highlight porque los rayos aquí, no sé cómo se diga. Le puse rayos. Oh, Lord have mercy. Mira, no me está sirviendo. Para que tenga una profundidad, ¿ok? Los ojos del Señor están en todo lugar. Los ojos del Santo de Israel, ¿verdad? Observando a los malos y a los buenos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí le cambié de color. Ay, Señor, ayúdame. Ay, no. ¿Qué pasa, verdad? Déjeme editar esto, porque me sentí más a gusto, sí, más a gusto. Me gusta que las cosas queden más bonitas así. Los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para borrarlos de la tierra. Porque los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él considera todas sus andanzas o sus caminos, sus hechos, sus obras. Perfecto. ¿Ok? Vamos al versículo 8. Mira, se me movió este acá. ¿Qué haces acá, Isaías? Y no mirará hacia los altares, la obra de sus manos, ni respetará lo que sus dedos han hecho. Esto está hablando del arrepentimiento. Versículos 7 y 8 van juntos. Pudieran haber sido un versículo. No mirará los altares. Ya está sufriendo. ¿Qué significa eso? Ya aprendió su lección. Eso es lo que está diciendo. Está sufriendo en la tierra extranjera. Está diciendo, híjole, ¿qué he hecho? Se está arrepintiendo, ¿ok? No mirará hacia los altares. Qué hermoso. Y que se me olvidó ponerle bold. La obra de sus manos ni la respetará. Mira nada más. Lo que sus dedos han hecho, ni las imágenes de acera, ni los altares de sol. No acudir a ellos, ni confiar en ellos, ni en el culto que se rinde a los ídolos sobre los mismos, los bosques sagrados, ideados y plantados por los hombres como lugares apropiados para el culto de sus dioses,
y que por tanto estaban prohibidos, basado en Deuteronomio 16:21, 1 Reyes 14:15, las imágenes adoradas en dichos bosques. El término designa apropiadamente imágenes del sol, ya sea en la forma y figura del sol, o al menos erigidas en su honor y adoración. Okay. Comentario de Matthew Poole. Matthew Poole fue un Quaker. Dicen que los Quakers eran unos hombres bien santos. No sé si han leído la historia de los Quakers, les recomiendo. Vamos a leer ahora la palabra de Dios. No plantarás ningún árbol para acera. Acera era un falso dios, un ídolo, cerca del altar del Señor tu Dios, que te edifiques. Este es el versículo que menciona Matthew. Indeed, sí es. Yo le añadí el 22. Ni levantarás ninguna imagen, cosa que el Señor tu Dios aborrece. Guardaos pues de que vuestro corazón no os engañe y os apartéis y serváis a otros dioses y los adoréis. Y se encienda la ira del Señor contra vosotros y cierre los cielos para que no haya lluvia y la tierra no dé su fruto. Y mueras pronto de la buena tierra que el Señor nos da. Mira, ese versículo está buenísimo. Para el último versículo. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistís. Viste significa vistes, ¿ok? Ninguna figura vistes. No vistes a Dios, solamente Moisés vio. Pero los hijos de Israel no. Ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Y tiene mucha importancia porque dice ninguna figura vistes. Si hayas visto una figura, hayas hecho una imagen y decir este es Dios. Pero Dios dijo no van a ver ninguna figura. No me van a ver mi rostro. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Dios no quiere idolatría, Dios quiere una vida consagrada a Dios. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez. Eso está citando básicamente el primer mandamiento o el segundo, que no harás ninguna imagen. Figura de ningún animal que se arrastre por la tierra, figura de ningún pez que haya en el agua, debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado. Entonces el ejército del cielo tiene más importancia, tiene más profundidad de lo que yo sé. Y seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros el Señor los tomó y los ha sacado del horno del hierro de Egipto, para que seas pueblo de su heredad, como en este día. No para que seas una persona secular como todos los demás, pero que seas un pueblo escogido, sagrado, santo. Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia. Esa es la experiencia de que Dios te limpie de la idolatría. Y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Este lenguaje, se escucha el lenguaje español, ¿verdad? De España. Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Te notas que yo le edité. O es otra versión. Lo he oído y lo he observado. Soy como un abeto verde. Es un árbol. ¿Ok? De mí procede tu fruto. ¿Qué tengo que ver con los ídolos? Ya sufrí demasiado. Ya entendí que existe un solo Dios. Y estas cosas son pura basura. Esa es la experiencia.
que está hablando ese versículo. Y sucederá en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que borraré de la tierra los nombres de los ídolos. Ya no se van a acordar. Y ni se recordarán más. Mira, me adelanto a la palabra de Dios. Ay, Señor, ayúdame. Y haré que los profetas y los espíritus inmundos desaparezcan de la tierra. Ahora esta experiencia en Nehemías 9:1 es cuando Judá sale. Primeramente de Babilonia, segundamente de Medo-Persia, ¿ok? De los persios. Y vuelve a la tierra de Israel. En el día 24 del mes, los hijos de Israel se reunieron en ayuno, vestidos de cilicio y cubiertos de tierra. La descendencia de Israel se apartó de los extranjeros y se pusieron de pie y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ese es el cumplimiento para Judá, ¿verdad? También hay su cumplimiento para Israel. Se pusieron de pie en su lugar y leyeron el libro de la ley del Señor su Dios durante la cuarta parte del día, y durante la otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Por todo esto hacemos un pacto firme y lo escribimos, y nuestros príncipes levitas sacerdotes lo sellan. ¿Qué es el pacto? Obediencia. Y no es una obediencia como un católico, es una obediencia por amor. Y por amor es el fruto de la obediencia. ¿Sí me entienden? Los católicos creen que se van a salvar que porque son obedientes, que porque hacen los sacramentos. Señor, ayuda a ese pueblo. Sácalos de Babilonia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se unieron a sus hermanos, a los nobles, se hicieron un juramento, ¿ok? Que es un pacto. Y una maldición para andar en la ley de Dios, y fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, para observar y hacer todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor. Y Señor, esta palabra es Adonai. Y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los habitantes de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Sí, verifiqué la palabra Adonai. Por eso está en ese. No todas las letras están en letras mayúsculas, ¿ok? Entonces vemos cómo se hicieron un pacto. Ese es el cumplimiento ahora, ¿verdad? En parte por Judá. Ahora en parte por Efraín ya se ha estudiado ese tema. Les invito a que estén atentos a los estudios para que no se pierdan la bendición y la información, ¿ok? Pero básicamente los pueblos de Israel del norte sí vuelven, pero vuelven, que recuerda, número 1, quedaron una pizca, así como de Seir, 2 o 3 olivos, 4 o 5, y la mayoría se fueron, ¿ok? Por eso se le llaman las tribus perdidas, ¿ok? Pero su regreso está hasta muchísimos años, ¿ok? No está en el tiempo de Judá, no. Está hasta ya cuando vuelven, pues, porque unos se quedan en las tierras esparcidos, Egipto y todos los lugares. Y pienso que el cumplimiento para Israel es cuando Dios los reúne. De donde sea que estuvieron esparcidos, Dios los va a reunir y llevar al cielo. Básicamente quiero que entiendas que no es Israel el que literalmente esa persona que vivió en ese año, sino es la descendencia de Israel, sus hijos de sus hijos de sus hijos. Ellos van a ser los que van a volver. O hay muchos que no, ¿verdad? Se van a quedar fanatizados con el israelismo moderno. Hay mucha gente que está fanatizada con Israel y que no estudian la Biblia y no saben exactamente. Ok. En Isaías 2:8 dice, su tierra también está llena de ídolos. Adoran la obra de sus propias manos, lo que sus propios dedos han hecho. Ahora te preguntarás, ¿por qué pues es esto acá? Porque primero dice que no van a ver los altares, ¿ok? Ni la obra de sus manos, ni las imágenes. Pero ahora aquí estamos poniendo qué era lo que se adoraban para aprender que ya no van a hacer, ¿ok? Que no hicieron.
o dejaron de hacer, o dejarán, bueno, dejaron, pasado. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, Judá, para la tribu de Judá. 55 años. Ay, ay, ay. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Básicamente era un testarudo este hombre. ¿Ok? Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Mira, qué terrible. Y pasó a su hijo por fuego, la adoración de Moloch, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, que básicamente son brujos, y multiplicándose así, hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocar a la ira. Ándale aquí, no sé si me puso un... Bueno, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa del cual el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que dé a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo, los llevó, los encaminó a que hiciesen más mal que las naciones, más mal que los ateos, más mal que los heathens, no sé cómo se dicen heathens, más mal. O sea, hicieron peor que la gente común, que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que yo os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes, ya leímos esto, endurecían su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creían en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que le había hecho a sus padres, y los testimonios que había prescrito, y ellos siguieron la vanidad, hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, a las cuales Jehová, el Señor, les había dado, ¿verdad? Jehová les había mandado que no hiciesen de la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, hicieron imágenes. Bueno, Dios ya les había amonestado. Creo que todo este versículo no pertenece aquí, porque aquí va a ser suficiente que hicieron imágenes y todo eso. Entonces creo que del 14... Bueno, eso lo voy a dejar. Ay, qué terrible. Dejaron los mandamientos del Señor. ¿Dónde me quedé? Y desecharon sus estatutos, el pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios que le había prescrito. Hicieron la vanidad, se hicieron vanos, ya leí eso. Ok. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de cera, y adoraron todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Y hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas el fuego. Hicieron adivinaciones y agureros,
creo que voy a editar esto. Creo que ese versículo ya lo había puesto, ¿verdad? La razón por que yo puse estos versículos es para aclarar qué habían hecho, para que se sepa, ¿verdad? Pero ya se ha sabido muchos estudios. Ok. Hicieron pasar sus hijos e hijas por el fuego y dieron adivinaciones, agoreros. Ya leí todo eso en otro versículo. El Señor, por tanto, se iró en gran manera contra Israel. Ok, siento que este versículo como que no va aquí. Estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría. Es porque este versículo ya habla de lo que hacían. Espérate. Dice, ya no mirarás a los altares. Bueno, pues lo voy a dejar porque recordar que eso es lo que hacían, ¿ok? Disculpen si no lo leí todo a la perfección. Vamos a proceder al versículo 9. Pero aquí está para que lo lean, miren. Si me pasé algo o me faltó algo, por favor, léanlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está hablando en el versículo 8. Toda esta maldad hicieron, Dios los castigó y ahora ya Nehemías habla de esa experiencia donde ya se arrepintieron, donde ya volvieron del cautiverio acá a Judá y en su tiempo va a volver a Israel y van a poder odiar y al pecado. Y creo que eso de odiar no es una experiencia que es de su descendencia. Volver es de su descendencia, pero al arrepentirse, se van a arrepentir cuando están sufriendo, ¿ok? En el cautiverio. Ok. Vamos al versículo 9. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como un bosque, una cima abandonada que dejaron delante de los hijos de Israel y allí habrá desolación. ¿Eso dice en tu versículo en tu Biblia? No. No, no dice eso. En la Biblia en español dice, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedaron de los renuevos en la rama, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. ¿Ok? Este versículo se refiere de nuevo al versículo 6 donde se van a quedar 2 o 3, 5 o 4 o 5. Que ahora este versículo 9 yo lo puse diferente a lo que está la Reina Valera 1960 porque mira el lenguaje original. Yo así lo puse. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como un bosque. Esa palabra Jorés, ¿verdad? Abot, que significa, pues en el original es un bosque. En inglés esa palabra no es un bosque, es simplemente arbusto. ¿Ok? Por eso es que no nos podemos quedar lo que diga la Biblia. Tenemos que estudiar un poquitillo más profundo, mucho profundo. La palabra de Dios es más profundo que el mar. Si tú te quedas con lo que dijo el versículo es todo. Ponte a aprender en inglés para que puedas usar la BLB, Blue Letter Bible. O yo no sé si hay una concordancia en español. No lo sé, yo no la tengo. Pero si la existe, cómprate una concordancia que tenga lenguaje original. ¿Ok? La palabra mir en the uppermost branch, eso está hablando, dice una rama, ¿ok? Déjame ir al original para poder explicar. Pero
En la Biblia, en el lenguaje original, no está hablando de ninguna rama. Ok. Esa palabra an uppermost branch, o la palabra amir, simplemente está diciendo que es una cima, una cumbre. Ok. Y luego acá dice lo más alto del árbol. Es lo que dice la KJV, pero no concuerda con este versículo. Se me olvidó borrar esto. Ok, pero dice top summit. Montaña de un árbol. Pero si tú lees el versículo, dice, será como un bosque, una cima abandonada. Ok, una cumbre, un lugar. Ok, que dejaron delante a los hijos. Esa palabra de dejaron delante también no está muy bien en español ni en inglés. Ahí la palabra asab, que significa dejaron, está hablando de dejaron, perdieron, olvidaron, abandonaron. Delante, esa palabra no está bien en español. Hay mucho que se puede explicar, pero simplemente vamos a proceder, ¿ok? Perdón, es esta. Because delante es la asab, ¿ok? No, perdón, estoy equivocando. Lord help me. En inglés dice por causa de los hijos de Israel. En español también dice por causa de los hijos de Israel. Pero en inglés ese because significa delante o el rostro, la cara, la presencia. Entonces si lo vas acomodando como dice el lenguaje original, va a decir así. Que dejaron delante los hijos de Israel y ahí habrá desolación. Entonces las ciudades se convierten en un bosque. ¿Qué pasa si eso pasó? No me acuerdo, en un lugar por allá en Rusia, una ciudad por allá que la dejaron abandonada porque hubo un accidente de un químico, no me acuerdo cómo se llama, y toda la ciudad se volvió como un bosque. Los animales feroces caminan por ahí. Eso es el lenguaje que está dando a explicar, ¿ok? Que está explicando cómo se va a convertir. Recuerda que todo eso está hablando de Israel, no de Judá. Aunque Judá también le pasa. Ok, ahorita vamos a ver. Entonces está hablando de ambos, disculpen. Comentario de Benson dice, en aquel día, el día de la angustia de Jacob, del cual habló, sus ciudades fuertes serán como una rama abandonada. Nota, él puso rama porque eso dice en inglés, ¿verdad? Pero vamos a arreglarle una cima o una cumbre abandonada. Las ciudades pertenecientes a las 10 tribus permanecerán solitarias y provistas de habitantes, y todo el país que les rodea será destruido. Comentario de Benson. Comentario de Matthew Paul. Los cuales ellos, es decir, los enemigos, dejaron, a las cuales serán dejadas, el verbo activo que se usa de forma impersonal, como suele ocurrir en el texto hebreo, a causa de los hijos de Israel. Nota que él está poniéndolo como dice la KJV o la RSV, la Biblia revisada. A causa, ¿ok? O para quienes Dios inclinó perdonar o dejar por su amor de Israel. ¿Ok? Así esto menciona una misericordia o mitigación. Esto lo voy a borrar porque no dice así la Biblia en hebreo. No dice a causa. Dice delante. ¿Ok? Pero esto parece no recordar ni las palabras anteriores ni las siguientes, las cuales manifiestamente hablan de la magnitud del juicio y que sus ciudades fortificadas no les fueron dejadas, sino arrebatadas. Parece evidente en Isaías 17. Ok, esto se va. Adiós. Ok.
Convertiré sus ciudades en ruinas y sus santuarios en desolación, y no oleré el aroma de sus olores dulces. Desolaré la tierra, y vuestros enemigos que la habitarán se asombrarán de ella. Os dispersaré entre las naciones y desenvainaré la espada contra ustedes. Su tierra quedará desolada y vuestras ciudades en ruinas. En aquel día él vendrá a ti desde Asiria, desde las ciudades fortificadas, desde la fortaleza hasta el río del mar a mar, de monte a monte. Sin embargo, la tierra quedará desolada a causa de sus habitantes. Casi se escucha como un libro, ¿verdad? Tanta información. Por el fruto de sus obras. Aunque sea fecundo entre sus hermanos, vendrá viento del este, viento del Señor vendrá del desierto, y su manantial se secará y su fuente agotará. Despojará el tesoro de todos los vasos preciosos. Y Samaria, ¿qué es Samaria? Quedará desolada porque se ha rebelado contra su Dios. Caerán la espada, sus niños serán despedazados y sus mujeres encintarán. ¿Qué significa encintarán? Oye, no sé. Oseas 13. Pienso que encintarán significa... Bueno, mejor lo veo. ¿Para qué digo de más? Y las mujeres con niños serán... Ay, ay, ay. Abiertas. Así dice la Biblia en inglés. Rompidas, dice. Split, open. Oh, wow. ¿Sabe qué significa rompidas? Significa que les van a abrir la panza con una de esta, con una espada. Bueno, así rechazaron a Dios, se lo merecen, ¿verdad? Y el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos, como rocío del Señor, como lluvia sobre la hierba, que no tarda por el hombre, ni espera a los hijos de los hombres. Y el remanente de Jacob estará entre los gentiles, en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias del bosque, como león joven entre los rebaños de ovejas, que si pasa, pisotea y desgarra, y nadie puede librar. Y cortaré las ciudades de tu tierra, y derribaré todas tus fortalezas, y arrancaré tus arboleadas en medio de ti, y así destruiré tus ciudades. ¿Qué pasa si Dios quita la comida? Como dijo por ahí en Isaías, He cuts the staff. Ese es el alimento. Y eso será en aquel día que Jehová silbará por la mosca. En veces le dejo Jehová, si dice Señor, Dios. Ay, ay, ay. Que el Señor silbará por la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto. La mosca representa a Egipto y la abeja representa a Siria. Y por la abeja que está en la tierra de Asiria vendrán y se posarán todos ellos en los valles desolados y en las cuevas de la roca, sobre todos los espinos y sobre todos los arbustos. Y sucederá en aquel día que todo lugar donde había 1000 vides y 1000 plantas de plata, se convertirá en zarzas de espino. Espérate, plantas de plata. ¿Cómo va eso?
Eso está mal. Aquí dice, donde había 1000 vides o viñas por 1000 o a precio por 1000 platas o 1000 plata, I don't know cómo se dice, a ver, déjame ver. 1000 ciclos de plata se convertirá en zarzas y espinos. Es que lo que pasa es que la economía de Israel pertenecía en toda su cultura, lo que cultivaban. Cultura de cultivar. Lo que cultivaban, disculpen. ¿Ok? Entonces, tenía 1000 viñas, miles de vides, y cada vide representaba 1000 ciclos de plata. Pero ahora se van a convertir en zarzas. Ya no va a haber quien los esté cuidando, quien les esté echando su abono, su agüita, etcétera. Bueno, la agua siempre salía de la lluvia de Dios, ¿ok? Pero no había quien los cuidara, les protegiera, etcétera. No. Se van a convertir en zarzas. Y si están con zarzas, ¿qué significa? Ya la viña no puede producir los 1000 ciclos que producía de dinero. ¿Qué? Porque vendían las uvas o las hacían en vino y les hacía dinerito. Se convertirán en zarzas y espinos. Con flechas y arcos vendrán ahí los hombres, porque toda la tierra se convertirá en zarzas y espinos, y todas las colinas que se caben con la azada. No habrá allí el temor a los zarzales y espinos, sino que serán para enviar bueyes y para pisar el ganado menor. Entonces ahí ya, en vez de que los humanos estén cultivando sus viñas, sus árboles, va a haber animales que se comen esas zarzas. ¿Ok? Versículo 10. Mira qué interesante. Estamos 10 capítulos adelante del capítulo 7 y se vuelve a repetir la historia. Qué interesante. Como dije, la palabra de Dios es como un rompecabezas, como un puzzle. Un pedacito de una piecita del puzzle, del rompecabezas. Tiene que tener un poquito del lago, un poquito del zacate, un poquito de una hormiga, un poquito de un árbol. ¿Sí entiendes? Un poquito de tierra. Es un pedacito, pero tiene mucho que hallarle ahí en eso. De lo cual si lo pegas con otro puedes encontrar la hormiga, etcétera. No sé si entiendas lo que estoy tratando de dar explicar de una manera figurativa, ¿ok? Versículo 10, porque te has olvidado del Dios de tu salvación y no has acordado de la roca de tu fortaleza. ¿Cómo dice la Reina Valera? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Nota, qué interesante la Reina Valera. Y como yo lo puse aquí, porque te has olvidado del Dios de tu salvación y no te has acordado de la roca de tu fortaleza. Esta roca debe ser mayúscula. ¿Qué me pasa a vos, a mí? Estoy mal, tengo que editar porque esa roca es Dios de tu fortaleza. Por eso plantarás plantas agradables y producirás ramas repugnantes. Ok, ahora aquí dice la Biblia, thou hast forgotten, te has olvidado, saca, olvidar, ignorar, cesar de interesar. Ahora acá ese sacar, ok, ese sacar, mindful, o sea, la KJV, recordar, mencionar. Semora está hablando de las slips, en inglés dice, ahí, que está hablando de las ramas de la plantita, ok, no de un árbol, de una planta. Y aquí usa la palabra sur, que es strange, así dice en la Biblia KJV, repugnantes, extrañas.
El original no usa esa palabra repugnante, pero cuando vas más investigando más abajo tiene más información. Está hablando que no está dando una cosecha sana. ¿Ok? La palabra sará, shoseret, producirá o producir. ¿Ok? Vamos a ver este párrafo. ¿Por qué has olvidado al Dios de tu salvación? Él expone la razón por la cual el Señor... Ok, ¿qué te pasó aquí? ¿Cómo se llama este? ¿Qué me pasó a mí? Porque Calvin no lo va a poner bien. Porque... Ok, olvídenme. Son cosas que pienso con voz alta. Ok. El Señor ejerce tal severidad contra las diatribas para que no se quejen de ser afligidas injustamente o tratadas con excesiva dureza. La esencia de lo expuesto es que todos esos males les sobrevienen porque han despreciado impiamente a Dios. Resultaba una ingratitud sumamente vil e inexcusable. Tras haber recibido tantos favores, el prostituir sus esperanzas ante naciones paganas e ídolos como si jamás hubieran experimentado en modo alguno el amor de Dios. Ciertamente ningún incrédulo podrá justificarse cuando se le pidan cuentas de la acusación de haber ofendido a Dios al desviarse tras las criaturas. Y tras las criaturas significa, pues la luna es una criatura, el sol es una criatura. No tiene vida, pero es un objeto que fue creado. ¿Ok? Por tanto, plantarás. A continuación, sigue el castigo para que no piensen que tal ingratitud quedará impune. Es decir, puesto que abandonaron la fuente de todo bien, aunque se esfuercen por obtener alimentos, serán consumidos por el hambre y la escasez, pues el enemigo se llevará o destruirá todo aquello que se haya conseguido con gran esfuerzo. Este pasaje está tomado de Moisés, ya que se trata de una maldición pronunciada en medio de otras maldiciones. Y está hablando Moisés, más bien se está refiriendo al libro de Deuteronomio, ¿ok? No Moisés sí mismo, pero de lo que escribió Moisés en el libro de Deuteronomio, inspirado por Dios. Vamos a aclarar a John Calvin, ¿ok? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces se orgullezca tu corazón y te olvides. Ahí estamos, la palabra te olvides, la palabra saca. Olvidar. Saca con la H, ¿ok? De Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto a la casa de servidumbre. ¿Y ahora por qué te moviste? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sequedad, donde no había agua, y que te sacó de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que, para el postre, hacerte en el futuro, significa el postre, ¿ok? Para el postre hacerte bien en el futuro. Vamos a editar aquí. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cómo te vas a pasar? ¿Verdad? Ok, te acordarás. Sacar con la R. La misma palabra de Isaías 17, la mismita recordar, te vas a recordar. Te acordarás del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte, de nuevo,
acá. Del Señor tu Dios, si anduvieras en pos de dioses ajenos. Ay, qué terrible. No sé si me pasé. ¿Te acordás del Señor tu Dios porque Él te da el poder? Oh, sí, estoy bien. Discúlpenme. Ok, te olvidarás del Señor tu Dios. Mas si llegaras a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieras a ellos, te inclinarás, yo os aseguro, te lo aseguro, hoy que ciertamente pereceréis, morirás. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis vosotros por cuanto no habéis atendido / obedecido a la voz del Señor vuestro Dios. Pero Jesurún, ¿quién es Jesurún? Yeshurun en inglés. Se está hablando de Israel. Así es otro nombre que Dios tiene para Israel. Jesurún, Jacob, Efraín, Israel. En veces lo deja Israel para solo las tribus del norte, en veces Israel para todas. Engordó y se rebeló, engordaste, te volviste grueso, te cubriste de gordura, esa gordura representa iniquidad. Entonces abandonó a Dios que lo creó y menospreció la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses ajenos, lo irritaron con abominaciones, sacrificaron a demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a dioses nuevos que acababan de surgir, que vuestros padres no habían temido. Te olvidaste de la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te formó. Cuando el Señor los vio, los aborreció por la provocación de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en quienes no hay fe. Porque proclamaré el nombre de Jehová, atribuí grandeza a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y de iniquidad, justo y recto es Él. Dice en Isaías, sus iniquidades y las iniquidades de sus padres juntas, dice el Señor, que quemaron incenso en los montes y me blasfemaron en las colinas. Por tanto haré hacer sobre ellos sus obras pasadas. En veces crees que Dios no ve lo que haces, pero sí lo ve. Pero ustedes son los que abandonan al Señor, los que olvidan mi santo monte, los que preparan mesa para esa hueste y ofrecen libación a ese número. Por tanto les destinaré a la espada y todos se inclinarán para la matanza, porque cuando llamé, no respondiste. Cuando hablé, no escuchasteis o escuchasteis, sino que hicisteis lo malo. Ante mis ojos escogieron aquello en lo que no me deleito, en lo que no me agrada. Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador. Míralo pues acá. Bueno. Mi castillo, Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y el por de mi salvación, mi alto refugio, llamaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. Quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Y por qué puse este versículo aquí? Porque se me pasó, ¿ok? Déjame editarlo. Ok. Lo que me gusta de esta tablet es que deja todo con highlighted, con color. Ok, vamos a este Deuteronomio 28. El fruto de tu tierra y todo el producto de tu trabajo se lo comerá una nación que tú no conoces. Plantarás viñas, esas ramitas. En este caso está hablando de las viñas, ¿verdad? Pero ellos van a plantar y va a ser ramas. Yo veo que dice plantas, ¿verdad? Pero
Plantar es todo tipo de plantas, ¿verdad? Plantarás viñas y las cultivarás, pero no beberás el vino ni recogerás las uvas. Ya Dios había dicho esto en Isaías 5. Porque los gusanos las comerán. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tu olivo derramará su fruto. El extranjero que está dentro de ti se elevará muy por encima de ti y tú descenderás muy debajo. También otro versículo que dice, tú serás la cabeza, el otro la cola, ¿verdad? Pues aquí ellos van a ser la cola. Además, todas estas maldiciones vendrán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no obedeciste la voz del Señor tu Dios, ni guardaste sus mandamientos y sus estatutos que él mandó, y serán sobre ti como señal y como prodigio, y sobre tu descendencia para siempre. Porque no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Okay. Por tanto, servirás a tus enemigos que el Señor, y no tiene acento, perdón, enviará contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con necesidad de todas las cosas, y él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. No te alegres, Israel, como los demás pueblos, porque te has prostituido con tu Dios, has amado la recompensa. Busqué esta palabra en la original. La recompensa significa el precio de prostituirse. ¿Cómo se prostituyeron? Ayúdame, Asiria. Ayúdame, Rezin. Pues Israel, el norte, es Rezin, ¿verdad? Pero el de abajo, Judá. Ayúdame, Asiria. Esa es una prostitución. Sobre cada grano, ni la planta ni el lagar los alimentarán. Y eso es exactamente la segunda parte de este versículo que está hablando, que las ramas van a estar extrañas o van a estar, como dice, repugnantes. No van a ser suficientes para alimentarlos. Van a tener una hambre, es lo que está tratando de llevar todo el versículo, o la segunda parte del versículo, disculpen. Ni la planta ni el lagar los alimentarán, ni el vino nuevo les faltará. No habitarán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto y comerá cosas impuras en Asiria. Aquí concluye nuestro estudio. Querido Padre Celestial, gracias por este estudio y bendice, Señor, tu pueblo. Bendice, Señor, la internet, que se pueda subir este video. Todo para tu gloria, Padre. Gracias por tu misericordia. Y sí, Dios, es un honor servirte, Señor. Te doy mi vida, sálvame y bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes tienen una parte de compartir este estudio si gustan. Adiós.